Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz Noticias. Como cada domingo, nos gusta conversar acerca de libros y publicaciones con autores nacionales. Hoy vamos a hablar de una de las etapas más desafiantes que debe atravesar un ser humano. Les estamos hablando de la pubertad. Este libro, del que hablaremos a continuación, es una invitación a mirar esta etapa de nuestras vidas como algo natural, desde el optimismo, como una oportunidad única para aprender a conocerse y transformarse en una persona adulta increíblemente especial. Le damos la bienvenida a Constanza del Rosario, psicóloga, escritora, experta en apego, sexualidad, relaciones de pareja y bienestar emocional. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, Constanza. Bienvenida, estamos con este libro, Yo y la pubertad. Yo y la pubertad, sí. Muchas gracias por la invitación y este espacio para hablar de un libro que en verdad lo hice con demasiado amor y que espero sea un legado para la educación sexual de este país. Sé que es un trabajo en equipo también, que participaron muchas personas. Me gustaría que nos cuentes quiénes fueron. Claro, es decir, en todo lo que es la ilustración está ilustrado por Itza Maturana, porque yo no dibujo estas cosas tan lindas. Y bueno, y detrás del equipo tuvimos muchos revisores, porque cuando hablamos de sexualidad nos preocupamos que fuera muy científico, nada de valores de por medio, sino que basado en lo que sabemos de psicología, de neurociencia, de género, de inteligencia emocional, para ir poniéndolo todo aquí, para que todos aprendan, como decimos, todo lo que necesitas saber para crecer de forma segura, sana y feliz. Así que ha estado todo el equipo editorial por detrás y hemos tenido varios expertos que han estado chequeándolo todo. Así que papás, mamás, tranquilos. Claro, y ese es un buen punto que tú tocas, claro, porque si bien podemos decir que como sociedad cada vez somos más, no sé, avanzadas, como que arrastramos menos tabúes, conversamos más, tenemos más información, todavía podemos ver que hay familias que evitan tocar algunos temas. Todavía como adultos nos cuesta conversar algunos temas. Uno de ellos es precisamente la sexualidad, más aún si lo hacemos con los niños, con los adolescentes. ¿Por qué decidieron que era una necesidad hablar sobre este tema? A ver, la necesidad está presente y como, a ver, yo le digo a todo el mundo, no es el primer libro ese de pubertad que van a encontrar, pero quizás es un libro distinto porque justamente abarca temas que los cuales tienen que enfrentar niños y niñas, que es inevitable el crecimiento, y los papás y las mamás también. Pero en un mundo que es muy distinto al que tenían ellos cuando pasaron la pubertad. Hoy en día estamos en un mundo que está digitalizado, en un mundo donde la diversidad está más visibilizada, donde estamos hablando de equidad de género. Entonces es un mundo que es muy distinto. Y por lo mismo, quienes se formaron alguna vez en sexualidad cuando tenían la edad de estos niños, ya esa información está casi obsoleta y se necesita un montón de actualización y buscamos el camino justamente para que los papás lo lean, las mamás lo lean, también los profesores, y acompañen a los niños para que vayan leyendo esto que le está sucediendo o les va a suceder y que están enfrentando en su día a día en los medios de comunicación, en la música, en todas partes. Claro, claro que sí. Y bueno, también, ¿de dónde consiguen la información correcta, cierto? Hoy en día los jóvenes, los adolescentes, preadolescentes, porque si bien tienen acceso a las redes sociales, cosa que en nuestras generaciones no teníamos, de todos modos hay que saber de dónde o a través de qué se informan. Yo te digo, este libro me habría encantado tener en mi adolescencia, porque no teníamos acceso a internet y las preguntas que teníamos en realidad cuando recibíamos una clase de orientación sexual eran muy desde la biología tal vez, pero las dudas que teníamos, recuerdo, como adolescentes, eran otras. Y no teníamos una persona de confianza muchas veces que nos pueda resolver esas preguntas. Así es, la verdad es que todo le hace eco justamente a esa experiencia que yo también tuve como puber y también tuve como adolescente. En parte, en su minuto, a mí me hicieron ver un video que se llamaba ¿Qué nos está pasando?
Y la verdad es que lo encontré fascinante, pero no lo entendía porque justamente había mucho tabú. Se mostraban dibujos, pero no se hablaba. Como tú bien dices, como que los papás nos pasaban estos videos, en el colegio no se hablaba muy bien. Y es un tema, en la pubertad es un tema de transformación profunda, ¿no? No solamente cambia nuestro cuerpo, cambia nuestro cerebro y por lo tanto empezamos a tener cambios emocionales intensos, empezamos a definir nuestros gustos porque se está reconstruyendo toda la corteza prefrontal de nuestro cerebro, se están activando diferentes zonas, entonces la verdad es que es como no solamente mi cuerpo de repente crece a ritmos distintos del de los demás, sino que además yo siento que estoy en una juguera emocional, tanto así que en mi caso particular me llevó a tomar la decisión de estudiar psicología, porque en ese minuto sentía que era un sube y baja emocional y claro, justamente alguna de estas cosas me hubiese tranquilizado, me hubiese hecho sentir que no era la única. Sí, sí, además que es tan importante esa etapa en nuestras vidas, nos marca respecto a cómo van a ser nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones sexuales futuras, obviamente. Entonces, siento que es muy importante saber de dónde estamos encontrando la información. Hay una parte que, por ejemplo, habla de nuestros cuerpos. ¿Por qué llamarlos de la manera correcta? ¿Por qué usar los nombres correctos para las partes del cuerpo que muchas veces se les pone un sobrenombre? Evitamos decir algunas palabras, sobre todo si hablamos de los genitales. Así es muy importante el autoconocimiento. Y en este sentido, decir las cosas por lo que son. No son feas palabras, que algunas veces nosotros le ponemos esa connotación, sino Claro. que son partes de este cuerpo que tenemos todos los seres humanos y que al conocer y poder nombrar bien las partes de nuestro cuerpo, también en caso de una situación de peligro, podemos describir mejor qué es lo que nos está pasando. Además, que la descripción no solamente es externa, sino que también es interna. Entonces vamos conociendo no solamente nuestro aparato reproductivo, sino que, por ejemplo, aparece un concepto que yo no he visto en ningún libro de educación sexual, que es el piso pélvico. Y entonces empezamos a entender que nuestra sexualidad también se ve mediada por este piso pélvico, y especialmente en las mujeres. Las mujeres no solamente va a tener que ver con nuestra respuesta sexual, al igual que con los hombres, sino que el día de mañana nos va a permitir cargar, ¿no es cierto?, a un bebé. Y sí, ese piso pélvico lo tenemos que cuidar, porque si no, cuando seamos mayores, vamos a poder tener problemas de incontinencia urinaria o prolapsos, y recién ahí nos venimos a dar cuenta que existe. Por lo tanto, este es un libro que está dirigido a niños de 8 a 13 años aproximadamente, pero es como que le entrega una noción completa para entender lo que va a vivir. Y Bueno, así estar menos perdido y saber qué preguntar también. claro, claro, y que también tengan la confianza de poder hacerlo. Y si no cuentan con alguien a quien poder preguntar o no se atreven, bueno, tienen donde encontrar respuestas. Hay algo que también me llama muchísimo la atención del libro y es que habla, ya lo decíamos, del cuerpo femenino, masculino, por dentro, lo que tú nos explicabas en este momento, del útero, cierto, de los conductos, de la próstata, pero también de cómo se ve los órganos desde afuera, ¿cierto? Las diferentes formas, que también es un proceso de cambio por el que muchos adolescentes o preadolescentes no terminan de entender lo que les está pasando. Lo que tú estás diciendo es fundamental, y justamente ahí está la magia de que todo esto sea ilustrado, es que no solamente nos apoyamos en las imágenes para que puedan entender mejor los conceptos, sino que también estamos transmitiendo un mensaje que es que el ser humano es diverso. Y en su diversidad tenemos diferentes ritmos, así como tenemos también diferentes formas, tenemos diferentes tamaños, tenemos diferentes, ¿no es cierto? Y eso lo vemos, tamaños, distintos tipos de orejas, colores. Entonces lo que les queremos enseñar a los niños es que no se empiecen a comparar, por una parte, por otra parte que respeten la diversidad de los cuerpos y que entiendan de que esto se va a ir transformando, pero no existe un modelo único, porque esta es una etapa donde comienzan los problemas de autoestima y por lo mismo es fundamental como instaurar esta idea de que lo diverso es hermoso, que lo diverso es entretenido,
y que por lo mismo cada uno se tiene que cuidar este cuerpo y también dignificar el de los demás. Y me gusta mucho que no solamente estamos hablando de los órganos sexuales, que van cambiando, por supuesto, en la adolescencia, sino otras partes de nuestros cuerpos que muchas veces como adolescentes no entendemos. Como por acá mencionas la aparición de la celulitis, por ejemplo, en las mujeres, o los pechos que van creciendo, en algunos casos más, en otras demora más y una como adolescente se preguntaba, ¿por qué en mi caso no? Hay algo que está fallando, ¿no? Entonces, todos los cuerpos son diferentes. ¿Y por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos antes, otros después? Todas esas preguntas y respuestas uno las puede encontrar en este libro. Sí, como tú bien dices, como que empecé, a la hora de escribir esto, yo fui repasando como todas las conversaciones que había tenido con otras niñas, con otros niños, también todas las conversaciones que he tenido incluso con adultos, que todavía no entienden ciertas cosas. Entonces, vamos adelantando todas estas preguntas desde el cambio hormonal, cómo eso va variando en los ritmos que tú te vas a ir desarrollando, pero también que la testosterona o el estrógeno hace que el cuerpo se cambie su forma de distinto, haya más musculatura en los hombres, o que el estrógeno facilite, ¿no es cierto?, el que desarrollemos celulitis. Entonces es como un poco de ir normalizando todos estos cambios y una y otra vez transmitiéndole que los ritmos van a variar y que, por ejemplo, cosas como que uno descubre con el tiempo de que puede ser que en una mujer no desarrolle sus pechos hasta que tiene 19 años. Sí. Entonces también esto que es de tener paciencia y no estar angustiándose y comparándose con los demás es fundamental. Me gustaría plantearte una pregunta, pero para que me la respondas después de la pausa. Y es que también habla mucho de nuestras preferencias sexuales. En la adolescencia, obviamente, surgen muchas dudas. ¿Cómo se lo tomaron los padres? Porque tú hablas también en este libro de lo que es la bisexualidad, la homosexualidad. Es un tema tabú hoy en día, lastimosamente, aún. Me gustaría que nos converses un poco más de eso al volver de la pausa. ¿Te parece, Constanza? Perfecto. Hacemos una breve pausa. Estamos conversando con la autora de este libro maravilloso que es Yo y la pubertad, que nos decías destinado a niños desde 8 a 13 años, ¿cierto? Desde 8, claro. Es decir, este libro también le sirve a alguien que tiene más de 13 años, claro, pero también. La recomendación es a partir de los 8 años, porque la pubertad empiezan a venir los cambios que son muy sutiles, que puede ser que de repente tengo olor axilar, que de repente me huelen los pies, me están saliendo unos pelitos, y esos son indicadores de que vienen estas transformaciones y generalmente pueden ocurrir desde los 8 años en adelante. Hagamos una breve pausa entonces y retornamos conversando acerca de Yo y la pubertad. Ya venimos. Creo que es todo, Luis. Última hora, se reporta un incendio fuera de control. Las autoridades lo han llamado incendio Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Brigadistas intentan frenar el avance de Luis Díaz. Una de emergencia por incendios, Luis Díaz. Residentes y animales escapan de la... Luis Díaz nos quitó todo. La casa, los animales, todo. Incendio Luis Díaz arrasa con más de 3.000 hectáreas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Si ves un incendio, llama a CONAF. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En Chile, los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Sé responsable de tus acciones. El 99,7% de los incendios son provocados por personas. Por eso no quemes basura. Es ilegal. Evita el uso de fuego al aire libre en días de altas temperaturas y fuertes vientos. CONAF nos recuerda que prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo.
Si recibes esta alerta SAE, debes evacuar con toda tu familia. Lleva a tus mascotas y mochila de emergencia. No olvides dejar puertas y ventanas cerradas. Y una vez afuera, evacúa por zonas seguras, siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades. Ante una emergencia de incendio, evacúa inmediatamente. Y recuerda que las vidas son lo primero. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Retornamos con más aquí en Portavoz. Estamos hablando con Constanza del Rosario acerca de Yo y la pubertad, este libro que tengo en mis manos, que está súper bonito, muy didáctico, muy informativo, ideal para los adolescentes, preadolescentes, para despejar todas sus dudas. Constanza, retornamos contigo. Te había dejado una pregunta antes de irnos a la pausa, y es que todavía hay temas que son tabú, lastimosamente, para nuestra sociedad. Y estamos hablando de lo que es la bisexualidad, la homosexualidad. Por ejemplo, acá uno de los capítulos es la intersexualidad. ¿Qué respuesta recibiste de padres de familia, por ejemplo, que ya tenían el libro en sus manos? ¿Qué te dicen respecto a estos temas? Que es una herramienta muy útil para hablar de temas que ellos todavía ni siquiera entienden conceptualmente del todo. Entonces, justamente para que no se espanten los papás y las mamás que nos están escuchando, lo que hacemos en esa parte del libro es enseñar qué significan estos términos. Entonces, poder distinguir el sexo biológico, que ahí es donde ponemos de que existen, ¿no es cierto?, hombre, mujer e intersexuales, porque biológicamente en ocasiones se da la intersexualidad por temas cromosómicos mayormente, que hace que tengamos órganos femeninos y masculinos, aunque seamos hombres o mujeres. Y después vamos hablando de otras cosas, que es el género, que explicamos, ¿no es cierto?, que esto que es lo social. Hablamos también de qué es la identidad, y es, me siento hombre o mujer, y ahí hablamos de ser cis o trans, y también hablamos de quienes nos enamoramos. Entonces, si es del sexo opuesto, somos heterosexuales, si es del mismo sexo, homosexual, y así. Entonces, por eso es que aparecen todos estos conceptos que niños y niñas están escuchando. Ya vemos que están incluidos incluso ya en las películas animadas que ven. Entonces, es una gran herramienta, primero que todo, para poder orientarse con todos estos términos que a veces confunden. Pero además, también hablamos de los aspectos como más sociales que se activan en esta edad, y es que, por ejemplo, puedes empezar a sentir que te gusta alguien, o confundirte, decir, esto que estoy sintiendo es que quiero mucho a este amigo o amiga, o es que estoy sintiendo algo especial. Entonces, es como para irlos orientando un poquito de estos primeros crush que van a tener, y poder con eso también irlos tranquilizando. Y no solamente hablando de el enamoramiento o cuando uno empieza a sentirse atraído hacia otra persona, sino también los cambios de ánimo, el que ya no te guste lo que te gustaba antes, esos cambios en el temperamento y cómo controlarlos, que son parte de la pubertad y de la adolescencia, también están explicados aquí, junto a algunos consejos que pueden tomarlos en cuenta también, como el mindfulness. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Claro, como esta es una etapa de que vienen nuevas hormonas, y con las nuevas hormonas vienen nuevos comportamientos. Entonces, la mayoría de las personas no saben que para uno empezar todos estos cambios, ¿no es cierto?, sexuales del cuerpo, primero liberamos una gran cantidad de cortisol, y esta es la etapa de la edad del pavo. Y entonces uno ve que niños y niñas andan como más irritables, con menos ganas, y imagínense lo que sería para usted estar todos los días estresado bioquímicamente. Pero los papás y las mamás no lo entienden, entonces parten los primeros conflictos. Entonces les decimos que viene todos estos cambios hormonales, pero que también viene una reconstrucción de su cerebro, y que por lo tanto puede ser que se vuelvan más emocionales o más impulsivos, y que existen herramientas para estar mejor, y que las pueden ir practicando, y les damos varios consejos ahí escritos, pero también hay un QR que les permite ir a algunos ejercicios que están en mi fundación Relaciones Inteligentes, justamente para comenzar a regular estas emociones y
poder manejar este sub y baja emocional que va a tomar varios años. Entonces, papá, mamá, utilícelo también para llenarse de paciencia y hacer su rol, que es acompañarlos y contenerlos en un momento donde ellos no entienden muy bien ni siquiera qué les está pasando. Sí, y es fundamental. Algo que también me gusta mucho del libro es que das a conocer métodos de anticoncepción. Y me imagino que este es otro tema que también les cuesta muchísimo a los padres conversar, porque muchos pueden pensar que es una puerta, ¿no?, que les están dando como que la chipe libre a poder tener una vida sexual, y en realidad lo que necesitan en estos momentos es información. ¿Qué nos dices? ¿Qué comentarios recibiste precisamente acerca de este tema? Bueno, justamente, como sabemos que es un tema que puede ser algo controversial, y porque está este mito de que creemos que si le damos información de sexualidad lo estamos empujando, sí. Una de las cosas que se hace énfasis es, aunque tu cuerpo esté sexuado, no quiere decir que tú como persona estés preparado para iniciarte en una vida sexual o el tener hijos. Y desde ese prisma es que empezamos a contarles cómo son los métodos anticonceptivos, también la prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces esto es como una antesala, de manera que cuando ya ellos entren hacia la adolescencia, desde los 14 en adelante, donde se vienen todos estos cambios emocionales y sociales un poco más vertiginosos, ya sepan todo lo que tienen que saber y cómo cuidarse. Claro, porque igual la información hoy en día la van a tener. Puede que, no sé, de manera correcta o incorrecta, pero si realmente un adolescente quiere informarse acerca de algo, va a preguntar, va a averiguar, y lastimosamente es ahí donde obtienen información errónea. Yo recuerdo, si me permites, Constanza, la primera vez que mis amigas me dijeron lo que era un preservativo, que yo no tenía idea y tampoco tenía la confianza de preguntar a alguien qué era. Y recuerdo la información que me dieron, que era totalmente errónea, era lo que ellas sabían también en el momento. No era una persona adecuada para darme información. ¿Qué te dice eso? No, yo creo que tú haces énfasis a algo que también es uno de los temas que este año vamos a estar trabajando con la Fundación, y que tiene que ver con qué está pasando con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y el Internet respecto al educar en estos temas. Hoy en día, cualquier niño o niña que se mete a Internet tiene altas probabilidades de terminar en una página más pornográfica que en una página educativa. Y lo que tú le preguntas al ChatGPT no necesariamente siempre es seguro. Por eso que hemos visto casos al respecto. Entonces, es fundamental esto de que es una información que para papás y mamás pueden decir, en esto puedo confiar, porque esto está basado en la ciencia, está basado en la psicología. Estas preguntas sí orientan y estas respuestas sí orientan, y hoy en día están expuestos justamente a todo lo que les traen los amigos, los que escuchan en la radio, lo que ven en Internet. Entonces, lo mejor que podemos hacer es darle el conocimiento que es verdadero para que el día de mañana no terminen en situaciones de falta de autocuidado o de riesgo, porque una de las cosas que está pasando es que hoy en día están captando muchos niños y niñas a través de, por ejemplo, los videojuegos online o los foros. Entonces, ahora, ¿cuándo los empiezan a captar? Y después hacen explotación sexual. Todo eso también lo mencionamos del pon ojo a si esa persona no la conoces, no envíes fotos. Estamos hablando de cosas que la verdad es que hay que prevenirlo porque están sucediendo en todas partes. Y cuando tú conversaste con jóvenes, me imagino que lo hicieron también para escribir este libro, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que tienen hoy en día los adolescentes? ¿O respecto a qué? Van variando según la edad. Entonces, los intereses van cambiando porque se van dando cuenta de más cosas y les va interesando un poquito más. Pero nosotros una preocupación que tuve especial fue que el libro lo tenían que, dentro de nuestros expertos, lo tenían que leer niños. Entonces, queríamos que ellos también opinaran de cómo estaban escritas las cosas para saber si estamos hablando su idioma, porque este es un libro que está escrito para niños y niñas, aunque la verdad está escrito para las familias, pero le pusimos mucho énfasis que a ellos les gustara, que lo encontraran entretenido, por sobre todo que lo comprendieran. ¿Cómo lo recomendarías leer
no sé, que lo hagan en familia precisamente, o de repente dejarlo en la pieza de los niños, y si tienen alguna duda, que les pregunten. ¿Cuál sería el escenario ideal para poder informarse con este libro? El libro igual al comienzo como que genera como, uy, ay, porque, uy, mira lo que sale ahí. Entonces genera en un comienzo como que los niños medio se ríen, como a ver los cuerpos, pero después genera interés. Y lo que muchas veces pasa es que cuando están más solos empiezan a mirarlo o se lo empiezan a buscar, se lo empiezan a mostrar a otros amigos. Entonces eso es lo que empieza a pasar, que uno lo lee, entonces el otro también, y se empieza a dar esta educación, ¿no es cierto?, de tribu. Pero lo que yo les recomendaría es, por una parte, primero se lo leen papá y mamá. Después pueden ser, por ejemplo, a la hora de dormir, que vayan leyendo un capítulo con su hijo y su hija, o bien lo pueden volver un tema familiar y pueden hacer una trivia de preguntas, o cuando ya están un poquito más grandes, puedo confiar y pasárselo y decirle, oye, después dime qué te pareció, si tienes alguna pregunta. Entonces, como todo depende de nuestros hijos, la edad que tengan, y como hoy en día nosotros nos acercamos a ellos con cosas nuevas. Bueno, y realmente uno puede protegerlos muchísimo también con información y desde la información, ¿cierto? Porque hay consejos también de cómo proteger el cuerpo, ya nos decías, hasta dónde permitir, por supuesto, que una persona extraña o cualquier familiar, yo qué sé, se acerque al cuerpo, al espacio personal. Sí. ¿Qué juegos podemos hacer y no hacer? Porque podemos estar pasando a llevar a los otros. También como mucho de las fotografías, los WhatsApp, lo que pasa en los videojuegos, en Internet. Mencionamos que la pornografía no es buena para ellos, que también son elementos que pueden en esta etapa generar más adicciones. Entonces, como que los vamos adelantando un poquito a todo lo que les va a interesar ver, explorar o vivir. Y situaciones donde se pueden ver expuestos, porque hoy en día, ¿no es cierto?, a diferencia de cuando uno era pequeño, si estaba en la calle estaba en peligro, pero ahora el peligro puede llegar a tu misma casa a través de un celular. Totalmente cierto. Constanza, está precioso este libro. Me imagino que hay muchas personas que lo quieren tener este material en sus casas. Recuerda que a nosotros nos ven de norte a sur en todo el país. ¿Cómo pueden adquirirlo? Para irse a la segura, van a La Bonita Ediciones online, y ahí lo pueden comprar y se lo llevan a la casa, y eso se van asegurados. Pero está en varias de las librerías del país. Entonces entren, pregunten, tendrá por casualidad yo y la puerta, yo si no, de seguro que lo van a terminar llevando. Pero esa es mi recomendación principal, La Bonita Ediciones. Yo si no, vayan a darse una vuelta por su librería, esa que les gusta harto, y pregunten si tienen el libro. Y aquí también, para muchos padres, madres, apoderados que tengan alguna duda, también están las fuentes consultadas para que vean que lo que tú nos decías, ¿cierto? Es un trabajo en equipo, hecho por profesionales. Te agradezco muchísimo por conversar y darnos a conocer este material que está precioso y sobre todo muy útil, muy informativo, Constanza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Y ahí estábamos conversando entonces con Constanza del Rosario, psicóloga, escritora, experta en apego, sexualidad, relaciones de pareja y bienestar emocional. Yo y la pubertad, este libro maravilloso que nos hicieron llegar. Muchísimas gracias a La Bonita también, porque no es primer material que nos da a conocer, que tienen libros preciosos. Gracias a ustedes por acompañarnos como cada domingo. Mañana lunes nos volvemos a encontrar, y recuerden que la información de las regiones se encuentra en portavoznoticias.cl. Que estén muy bien. Asociación Gremial de Canales Regionales de Televisión Señal Abierta de Chile, Arcatel y CONAF presentó Portavoz Noticias.